Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos que son las cifras que nos darán las pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativa. Los siguientes signos vitales a evaluar son la temperatura, frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Medición de la temperatura axilar. Es el conjunto de actividades para la medición de la temperatura mediante la colocación de un termómetro que está graduado en décimas. La temperatura corporal es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. Medición de objetivos. Determinar el nivel de la temperatura corporal, controlar al paciente con alto riesgo de modificaciones en la temperatura. Material y equipo. Termómetro clínico, torundas de algodón seco, antiséptico jabonoso. Procedimiento. Mantener la higiene de manos. Preparar el equipo completo, identificar e instruir al paciente. Revisar y bajar el nivel del mercurio del termómetro, observar que la columna de mercurio se sitúe en 35 grados centígrados o menos. Revisar que la axila esté seca antes de colocar el termómetro, si no, hay que tomar gasas secas para secar. Colocar el termómetro en la axila por un periodo de 5 minutos. Posicionar el brazo del paciente sobre el tórax con la mano apoyada en el hombro opuesto. Retirar el termómetro y limpiarlo de los dedos hacia el bulbo. Colocar el termómetro a la altura de los ojos y realizar la lectura correspondiente. Comunicar inmediatamente toda alteración identificada. Brindar comodidad al paciente. Realizar la limpieza terminal del termómetro, enjuagarlo, secarlo y colocarlo en un portatermómetros. Registrar el resultado inmediatamente en el instrumento correspondiente, en el expediente de salud. Realizar el lavado de manos. Medición de la frecuencia respiratoria. Es la cuantificación del número de respiraciones en un minuto. Su objetivo es medir la frecuencia respiratoria y las características de la respiración. Material y equipo, reloj con segundero. Procedimiento. Solicitar el consentimiento al paciente. Realizar la higiene de manos. Cuantificar la respiración durante 60 segundos, de preferencia inmediatamente después de controlar el pulso, sin retirar los dedos de la arteria, simulando que continuamos midiendo el pulso. Observar la frecuencia y la intensidad de los ruidos de la respiración. Valorar las características de la respiración y comunicar inmediatamente alguna alteración identificada. Anotar la cifra exacta en las hojas de control establecidas. Elaborar la nota de enfermería siguiendo los criterios de calidad establecidos. Efectuar el lavado de manos según el procedimiento. Medición del pulso. Es la pulsación provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la circulación de la sangre que bombea el corazón. Los objetivos es determinar las características de la frecuencia en el paciente. Material y equipo es un reloj con segundero. Procedimiento. Identificar y solicitar al paciente el consentimiento del procedimiento para que así adopte una posición corporal cómoda y reflejada. Realizar el lavado de manos según el procedimiento. Palpar en la zona elegida colocando los dedos índice y medio por encima de la arteria y presionar suavemente sobre el hueso. Palpar y cuantificar durante 1 minuto los latidos cardíacos e identificar las características de frecuencia, ritmo e intensidad o amplitud. Frecuencia, palpitaciones y ritmo. Comunicar inmediatamente a la enfermera sobre cualquier alteración que presente. Graficar y anotar el resultado inmediatamente en los instrumentos correspondientes o en el expediente de salud.
Medición de la presión arterial. La presión arterial es la que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. El objetivo es proporcionar información esencial en relación con la eficacia de la función cardíaca y el estado del sistema vascular periférico. El material y equipo que vamos a necesitar es esfigmanómetro, estetoscopio, algodón, jabón para higiene de manos y expediente de salud, con la hoja de registro específica. Procedimiento. Higiene de manos según el procedimiento. Reunir el material necesario en la unidad y cerciorarse de que la banda del esfigmanómetro sea lo recomendada según el tamaño del brazo del usuario, que no contenga aire y que el nivel de mercurio esté en 0. Informar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. Cerciorarse de que el paciente repose 15 minutos antes de tomar la presión. Ubicar al paciente en una posición cómoda según la condición clínica de cúbito dorsal o Fowler. Solicitar al usuario que extienda el brazo. Cerciorarse de que la válvula de insuflación esté cerrada. Accionar para inflar el manguito rápidamente, palpando la arteria radial o braquial hasta 30 milímetros de mercurio y por encima del punto donde se desaparece el pulso. Colocar el brazalete de tela alrededor del brazo extendido a la altura del corazón, apoyándose sobre una superficie. El brazalete debe quedar a unos 2 o 3 centímetros por encima de la fosa cubital, el codo, sin que se formen pliegues, dejando espacio suficiente para la campana o el diafragma del estetoscopio. El borde superior no debe estar en contacto con la ropa. Si hay lesiones en la piel o salida de fluidos, colocar cuadros de papel higiénico o gasas. Limpiar los audífonos del estetoscopio con torondas húmedas con alcohol o usar el estetoscopio propio. Palpar el pulso braquial o radial colocando el diafragma del estetoscopio en punto donde se percibe el pulso. Colocarse los audífonos del estetoscopio. Desinflar el manguito lentamente a un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por un segundo hasta 30 milímetros de mercurio por debajo de la desaparición de los ruidos. Cuantificar la presión arterial en los dos brazos de la siguiente manera. Realizar el primer control de la presión arterial del paciente en los dos brazos, efectuando el segundo control en el brazo que registra el mayor valor de la presión arterial. Entre el control y control debe haber un intervalo de por lo menos 2 minutos. Comunique inmediatamente toda alteración identificada a la enfermera, verificando que el usuario quede cómodo y la unidad en orden. Dar cuidado posterior al equipo, limpiar los audífonos, colocando el estetoscopio y el esfigmanómetro en lugar indicado. Registrar el resultado inmediatamente en el instrumento correspondiente en el expediente de salud.